Bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que sé que nos tiene a todos en ascuas del año nuevo de nuestro querido Can Yaman. Sí, amigos, amigas, estamos a punto de despedir el año, y como cada vez que se acerca una fecha especial, las noticias, los rumores y las expectativas sobre qué está haciendo y con quién está nuestro bombón turco favorito se disparan. Y hoy precisamente vamos a sumergirnos en todo eso. Vamos a desentrañar juntos los misterios que rodean la celebración de Año Nuevo de Can Yaman, y créanme, hay mucho que contar. Ya sé que a muchos de ustedes les encanta estar al día con todo lo que hace Can, y a mí también. Por eso me he dedicado a investigar, a recopilar información, a leer entre líneas, y a juntar todas las piezas del rompecabezas para ofrecerles este vídeo completo y actualizado. Prepárense para descubrir detalles jugosos, para enterarse de quiénes podrían ser las personas que lo acompañen, para analizar juntos qué tipo de celebración podríamos esperar, y para adentrarnos en las posibles sorpresas que este nuevo año podría traer. Así que si les emociona tanto como a mí este tema, les pido que se pongan cómodos, que se preparen un cafecito, o lo que les apetezca, porque esto va a estar bueno. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de mis vídeos, y podrán ser los primeros en enterarse de todas las novedades sobre Can Yaman y otros temas que les encantan. Suscríbanse ahora mismo, es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, comencemos con la intriga. Empecemos por lo básico, ¿dónde y cómo va a celebrar Can Yaman el Año Nuevo? Bueno, aquí es donde la información se pone un poquito más misteriosa. Hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Can o de su equipo sobre los planes exactos. Generalmente Can suele ser bastante discreto con su vida privada, y sobre todo con sus celebraciones más personales. Pero no se preocupen. Eso no significa que no tengamos pistas y datos relevantes. Lo que sí podemos deducir, basándonos en años anteriores y en su estilo de vida actual, es que probablemente busque un ambiente que combine el relax, el disfrute y, por supuesto, un toque de aventura. Recordemos que Can es un hombre que adora viajar, que tiene una gran conexión con la naturaleza, y que le gusta experimentar cosas nuevas. Su agenda, siempre activa con proyectos cinematográficos y compromisos publicitarios, hacen que el tiempo libre sea un tesoro, y es probable que busque maximizar la experiencia de descanso y recarga. Un rumor recurrente que ha estado circulando en redes sociales y en algunos medios, es la posibilidad de que Can celebre el Año Nuevo en Italia. Italia es un país que adora, que le ha dado muchísimas alegrías a nivel profesional, y donde tiene muchos amigos y conexiones. De hecho, se dice que podría estar planeando una escapada a alguna ciudad italiana, como Roma, donde podría disfrutar de la gastronomía, la cultura y el ambiente festivo. ¿Se imaginan a Can Yaman paseando por las calles adoquinadas de Roma, disfrutando de un gelato, o visitando el Coliseo? Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. Además, recordemos que Can tiene un gran afecto por la cultura italiana, aprendió el idioma y ha desarrollado importantes lazos allí, tanto personales como profesionales. La cercanía geográfica con Turquía también lo convierte en una opción atractiva, permitiendo un viaje relativamente corto y accesible. Consideremos también la posibilidad de que, aprovechando su conexión con Italia, Can decida pasar el Año Nuevo en compañía de algunos de sus amigos italianos, compartiendo una cena especial, brindando con prosecco y celebrando la llegada del nuevo año en un ambiente festivo y acogedor. La idea de una cena en una trattoria tradicional, con platos exquisitos y una atmósfera cálida, suena verdaderamente apetecible. Otra opción, considerando su amor por la aventura y su pasión por explorar, es que elija un destino más exótico. ¿Qué tal un viaje a algún lugar con playas paradisíacas y clima cálido? Un destino como Maldivas o alguna isla del Caribe encajaría perfectamente con su personalidad aventurera y su deseo de desconectar del trabajo y el estrés. Imaginen a Can disfrutando del sol, nadando en aguas cristalinas, practicando deportes acuáticos, o simplemente relajándose en una hamaca con un buen libro. Este tipo de escenario es perfecto para recargar energías y comenzar el año con la mejor actitud. Este tipo de viaje también le permitiría a Can practicar algunas de sus aficiones, como la fotografía y el buceo. Las playas paradisíacas ofrecen paisajes espectaculares que serían perfectos para capturar momentos inolvidables. Además, la posibilidad de explorar los fondos marinos y descubrir la vida acuática es algo que seguramente le atraería. Pero ojo, también es posible que Can decida quedarse en Turquía.
Después de todo, Turquía es su hogar, su país, y tiene lugares increíbles para celebrar el Año Nuevo. Quizás opte por una escapada a Estambul, una ciudad vibrante y llena de encanto, donde podría disfrutar de la gastronomía, la cultura, la vida nocturna y el ambiente festivo. O quizás decida disfrutar de la tranquilidad de alguna zona costera, como Bodrum o Antalya, donde podría relajarse en la playa, disfrutar de la naturaleza y desconectar del ajetreo de la ciudad. Si Khan elige Estambul, podríamos imaginarlo visitando lugares emblemáticos como la Mezquita Azul, Santa Sofía, el Gran Bazar y el Bazar de las Especias. Podría disfrutar de una cena en un restaurante con vistas al Bósforo, o participar en alguna de las celebraciones especiales que se organizan en la ciudad para recibir el Año Nuevo. Estambul ofrece una combinación perfecta de tradición y modernidad, lo que la convierte en un destino muy atractivo. Si por otro lado Khan opta por la costa turca, podría disfrutar de la tranquilidad de las playas, practicar deportes acuáticos, o simplemente relajarse en un hotel con vistas al mar. Este tipo de escapada sería perfecta para recargar energías y comenzar el año con la mejor actitud. Además, la costa turca ofrece una gran variedad de opciones gastronómicas, lo que le permitiría a Khan disfrutar de la deliciosa cocina local. Como ven, las opciones son muchas y la incertidumbre es grande. Lo que sí podemos asegurar es que, sea cual sea el destino elegido, Khan buscará un lugar que le ofrezca paz, diversión y la posibilidad de recargar energías para el nuevo año. La elección del lugar reflejará su estado de ánimo y sus necesidades en ese momento, y seguramente estará influenciada por sus proyectos y compromisos profesionales. Ahora pasemos a la pregunta del millón: ¿con quién va a celebrar Khan Yaman el Año Nuevo? Este es sin duda el tema más candente, el que más curiosidad despierta, y el que más especulaciones genera. Como ya les dije, Khan es bastante reservado con su vida personal. Pero eso no significa que no tengamos indicios y posibilidades. La privacidad es un valor fundamental para él, y aunque sus fans lo adoran y siguen cada paso, él siempre ha procurado mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, eso no impide que analicemos las posibilidades y las especulaciones que surgen en torno a su vida. Desde hace tiempo se rumorea que Khan mantiene una relación con una modelo italiana, conocida por algunos medios. Si estos rumores fueran ciertos, es muy probable que ella sea una de las personas que lo acompañen en esta celebración especial. Sería lógico que Khan quisiera compartir este momento con alguien especial, alguien que lo haga sentir feliz y querido. La idea de celebrar el Año Nuevo con una pareja romántica, compartiendo momentos íntimos y especiales, es algo que todos podemos imaginar. Si estos rumores resultaran ser ciertos, la expectación por ver quién es la afortunada y cómo celebran juntos sería enorme. ¿Compartirán fotos en redes sociales? ¿Se dejarán ver en público? ¿Qué tipo de actividades realizarán? Estas son algunas de las preguntas que seguramente se harían los fans. Otra posibilidad es que Khan decida pasar el Año Nuevo con su círculo de amigos más cercanos. Khan tiene un grupo muy sólido de amigos, tanto en Turquía como en otros países, y no sería de extrañar que quisiera rodearse de ellos para celebrar la llegada del nuevo año. Pasar tiempo con sus amigos, con gente que lo conoce y lo aprecia, sería una forma perfecta de celebrar y disfrutar. La amistad es un valor importante para Khan, y compartir momentos especiales con sus amigos podría ser una forma de recargar energías y fortalecer los lazos. Podríamos imaginarlo celebrando con sus amigos en Estambul, compartiendo una cena, disfrutando de música, bailando y celebrando la llegada del nuevo año en un ambiente festivo y alegre. O quizás podrían organizar un viaje juntos a algún lugar exótico, compartiendo aventuras y creando recuerdos inolvidables. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Khan celebre el Año Nuevo en solitario. A veces, la mejor compañía es la de uno mismo. Un viaje en solitario en un lugar tranquilo y especial podría ser la oportunidad perfecta para reflexionar, para conectar consigo mismo y para recargar energías para el futuro. Khan es una persona que valora mucho su tiempo personal, y la posibilidad de pasar tiempo a solas, sin distracciones, podría ser muy atractiva para él. Un viaje en solitario le permitiría a Khan desconectar del estrés, reflexionar sobre el pasado, establecer metas para el futuro y simplemente disfrutar de su propia compañía. Podría aprovechar este tiempo para leer, meditar, hacer ejercicio, o simplemente contemplar el paisaje. Este tipo de experiencia podría ser muy enriquecedora y le permitiría comenzar el año con la mejor actitud.
En cuanto al nombre revelado que mencionamos en el título, me refería a que, aunque no tenemos el nombre exacto de la persona con la que va a celebrar, sí sabemos que probablemente esté acompañado, ya sea por una pareja, por amigos, o incluso por su familia. La idea era generar un poco de misterio y expectativa, y espero haberlo logrado. El factor sorpresa siempre es importante y la intriga que genera el misterio en torno a la vida de Khan es parte del atractivo. Ahora hablemos un poco sobre cómo podría ser la celebración en sí. ¿Qué tipo de ambiente, de actividades y de emociones podríamos esperar? Como ya mencioné, es muy probable que Khan busque un ambiente relajado y divertido. Un ambiente donde pueda disfrutar de la buena compañía, de la buena comida, y de la buena música. Un lugar que le permita desconectar del trabajo y el estrés, y recargar energías para el nuevo año. Podríamos imaginarlo disfrutando de una cena especial, tal vez en un restaurante elegante, o tal vez en un ambiente más íntimo y privado. Podríamos imaginarlo brindando con champán, compartiendo risas y buenos momentos con sus acompañantes. La comida es un elemento fundamental en cualquier celebración, y Khan seguramente elegirá un lugar que ofrezca platos exquisitos y una experiencia gastronómica memorable. También es muy probable que Khan aproveche la oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre. Si elige un destino con playa, podríamos imaginarlo nadando en el mar, tomando el sol, o practicando algún deporte acuático. Si elige un destino con nieve, podríamos imaginarlo esquiando, haciendo snowboard, o simplemente disfrutando del paisaje nevado. La actividad física es importante para Khan, y aprovechar el tiempo libre para practicar deportes o disfrutar de la naturaleza es algo que seguramente valorará. Además de las actividades al aire libre, podríamos imaginarlo disfrutando de la vida nocturna, bailando, escuchando música y divirtiéndose con sus amigos. La música y el baile son elementos importantes en cualquier celebración, y Khan seguramente buscará un lugar donde pueda disfrutar de buena música y pasar un buen rato. Y por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que Khan aproveche la ocasión para hacer un poco de turismo, para conocer nuevos lugares, y para vivir nuevas experiencias. La curiosidad y el deseo de explorar son parte de su personalidad, y la posibilidad de visitar lugares emblemáticos y descubrir nuevas culturas es algo que seguramente le atraerá. En resumen, la celebración de Año Nuevo de Khan Yaman promete ser un momento especial, lleno de alegría, de relax y de buenos momentos. Sea cual sea el destino elegido y la compañía que lo acompañe, podemos estar seguros de que Khan buscará un ambiente que le permita disfrutar al máximo, desconectar del trabajo y recargar energías para el nuevo año. Es probable que Khan aproveche este momento para reflexionar sobre el año que termina, agradecer por lo vivido y establecer metas para el futuro. El año nuevo es un momento de renovación, y Khan seguramente aprovechará esta oportunidad para establecer nuevos propósitos y desafíos. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber más detalles, y yo también. A medida que se acerque la fecha, es probable que surjan nuevas informaciones, nuevas pistas y nuevas fotos. Estaré atenta a todas ellas y, por supuesto, les mantendré informados a través de mis redes sociales y de mis futuros vídeos. Así que estén atentos porque pronto tendremos más noticias sobre este tema. Y no duden en compartir sus propias teorías y expectativas en los comentarios. La interacción con ustedes es fundamental y sus comentarios, opiniones y especulaciones enriquecen el contenido del canal. A medida que nos acercamos a la fecha, es probable que las redes sociales se inunden de especulaciones y rumores. Estaré monitoreando constantemente las redes sociales, los medios de comunicación y las fuentes de información confiables para ofrecerles la información más precisa y actualizada. También es importante recordar que en ocasiones, los rumores y las especulaciones pueden ser falsos o exagerados. Por eso es fundamental analizar la información con cautela y no dejarnos llevar por la emoción. Siempre es recomendable esperar confirmaciones oficiales antes de dar por hecho cualquier información. Y ahora, para concluir con este vídeo, hagamos un breve resumen de los puntos clave que hemos tratado. Hemos explorado las posibles ubicaciones donde Khan Yaman podría celebrar el Año Nuevo, incluyendo Italia, destinos exóticos y, por supuesto, Turquía. Hemos analizado las ventajas y desventajas de cada opción, considerando sus intereses, sus gustos y sus compromisos profesionales. Hemos analizado las posibles compañías que podrían acompañarlo, desde una posible pareja, hasta amigos cercanos, e incluso la posibilidad de una celebración en solitario. Hemos explorado las diferentes dinámicas que podrían surgir en cada caso, y hemos imaginado cómo podrían ser las interacciones y los momentos compartidos.
Y hemos imaginado cómo podría ser la celebración en sí, con un ambiente relajado, divertido, y lleno de buenos momentos. Hemos analizado las posibles actividades, las emociones y los sentimientos que podrían estar presentes en este momento especial. Hemos hablado sobre la importancia de la privacidad para Khan, y hemos respetado su decisión de mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, hemos analizado las posibilidades y especulaciones que surgen en torno a su vida, y hemos compartido nuestras opiniones y expectativas. Hemos destacado la importancia de la cautela al analizar la información, y hemos recordado que es fundamental esperar confirmaciones oficiales antes de dar por hecho cualquier rumor o especulación. Hemos expresado nuestra emoción y entusiasmo por la llegada del Año Nuevo, y hemos deseado a Can Yaman y a todos sus fans un año lleno de alegría, éxito y prosperidad. Hemos agradecido a todos los espectadores por su apoyo, su entusiasmo y su participación en el canal. Hemos animado a todos a compartir sus opiniones, sus teorías y sus expectativas en los comentarios, y hemos prometido mantenerlos informados sobre todas las novedades. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por Can Yaman y por el mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por ver este vídeo, por su apoyo y por su entusiasmo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en compartir sus opiniones, sus teorías y sus expectativas sobre el Año Nuevo de Can Yaman. ¿Dónde creen que estará? ¿Con quién lo celebrará? ¿Qué sorpresas nos deparará el nuevo año? Cuéntenme todo. Sus comentarios y participaciones son muy valiosos para mí y para la comunidad. Y por último, pero no menos importante, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y feliz año nuevo por adelantado. Chao, chao. Y recuerden, la intriga continúa, hasta la próxima.